Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar en nuestra compañía. Este programa que dedicamos a repasar todos los aspectos de la producción. Y hoy, en compañía de un invitado muy especial, vamos a tratar los factores críticos de la producción. Hay factores como tierra, factores como agua, factores de diverso tipo, incluso de seguridad, que hacen que la producción agropecuaria a veces enfrente callejones aparentemente sin salida. Pues bien, hay un estado en el Medio Oriente que ha logrado superar muchos de esos factores y convertirlos a su vez en ventajas, desarrollando tecnología, desarrollando metodologías que hoy día sirven no solamente a este estado, sino también a muchos otros. Por eso agradecemos la presencia del embajador Peleg Lewy. Él es embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel en Paraguay. Embajador, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, Cristian. Muy bien. Bueno, yo no sé por dónde entraría Israel porque es, diríamos, uno de los sitios de mayor poder mundial en este sentido. Hay tanta historia y hay tanto que hemos aprendido en los libros de historia, otras cosas que solamente se las aprende estando allí. Pero fundamentalmente el hecho de que Israel, siendo el pequeño estado que es en términos de territorio, haya logrado cosas tan importantes en producción, en autoabastecimiento, en cosas que no hubiéramos logrado ninguno de nosotros. Israel tiene una antigua tradición en materia de agricultura, pero 2.000 o 3.000 o 4.000 años después. ¿En qué punto está en este momento Israel en cuanto a producción primaria? Mire, hoy en día Israel lo que más producimos es tecnología. En el ámbito de agricultura son más tecnologías en agricultura. El producto agrícola o ganadero israelí, como la población es pequeña, no es muy grande. La mayoría de la producción israelí está en la industria, en la alta industria, en las tecnologías altas. Y en lo que es agricultura, lo que más exportamos o lo que más estamos adelantando o desarrollamos es la tecnología agrícola. Es cómo mejorar la producción, si es de plantas, si es de horticultura, si es de piscicultura y ganadería, por supuesto. Entonces, nuestro enfoque hoy en día no es tanto a la producción, sino a cómo producir. En ese sentido, entre la tecnología que produce Israel, las distintas metodologías, y su vínculo con el Paraguay, por ejemplo, ¿qué hemos hasta ahora aprovechado de toda esa experticia israelí? Hay tres cosas especiales que hoy en día se vende o se utiliza aquí en el Paraguay. Primero de todo, diferentes sistemas de irrigación. El sistema más famoso o más conocido es el sistema de irrigación por goteo, que realmente cambió el mundo agrícola hace 30 años cuando fue inventado en Israel y cada vez está progresando más. Si hasta hoy en día se hablaba de agricultura, de irrigación, de goteo, hoy en día se habla de irrigación de goteo computizado y subterráneo. Y ahí se aprovecha mucho más, cada gota de agua se aprovecha mucho más, en términos que no se pierde el agua y que se utiliza especialmente cuando la planta necesita el agua. Y de esa manera la producción de cada planta se triplica o cuatruplica. A ver si entiendo. No es cuestión de tirarle el agua a cualquier hora, sino de ponérsela en el momento que la planta la necesita. ¿Cómo se llega a ese punto? Primero se hacen los estudios, o sea, cuando hoy en día se instala un sistema de irrigación a goteo, se hace un estudio de la tierra, del clima, de los horarios de la caída del sol, de cuando sube el sol, y depende del tipo de la producción, si es soja, si es yerba mate que se está utilizando mucho. Entonces se sabe a qué hora necesita la planta el agua, cuánta agua necesita, depende si es mañana, si es tarde, y el sistema hace pasar el riego, el agua, cuando la planta no necesita. Hoy en día
está el sistema de irrigación subterránea, que se pierde menos agua, se va directamente a la raíz de la planta. Eso requiere un poco más de invertir un poco más de dinero en el sistema, pero es mucho más práctico también. Eso es de uso corriente y estándar en Israel. En Israel sí. Ahora, el problema del agua, ¿ustedes cómo lo solucionan? Es decir, una cosa es saber cómo distribuir el agua, otra cosa es tenerla, ¿verdad? Porque claro, las fuentes de agua en Israel no son precisamente abundantes. No, para nada. Mira, nosotros hace 20 años atrás tuvimos que importar agua. Tanqueras, en vez de llenar con petróleo, llegaban con agua de Turquía o de Europa. Hoy en día la gran mayoría del agua en Israel es agua desalinizada del mar o reciclada. El 99,9% de agua que va a la agricultura es agua reciclable que se usó anteriormente en zonas urbanas o en zonas industriales. Las plantas de desalinización de agua del mar producen la mayoría del agua industrial, de consumo industrial. O sea, el agua que se usa de fuentes naturales es solamente agua para potable, digamos, potable. Todo lo demás es reciclado, desalinizado o reusado nuevamente. ¿Dónde se produce toda esta tecnología? Es decir, ¿cuáles son sus centros de desarrollo tecnológico más importantes en Israel? Mira, Israel es muy pequeño, así que no hay muchos centros. Estamos hablando, todo el tamaño de Israel es como el departamento de San Pedro. Aquí. Entonces, los kibutzim, las cooperativas, fueron los pioneros en la industria agropecuaria. Porque en Israel se pensó que un sector o un pueblo no puede vivir solamente de agricultura. Un kibutz no puede vivir solamente de lo que vende, sino tiene que fabricar también, no solamente agricultura. Entonces, los primeros centros de investigación fueron los kibutzim. Luego nosotros tenemos un sistema que se llama Yesum, donde la academia, donde las universidades están conectadas a la industria. Cuando hay un invento académico, cuando hay un pensamiento académico, se conecta directamente al sector industrial. Las industrias mismas invierten en las universidades. Los centros de innovación de las industrias están adentro de las universidades. O sea, cuando hay un pensamiento, cuando hay una tecnología, no se queda en la academia, sino se va directamente a la producción o se va directamente a carriles más productivos. Y eso es una buena combinación que nos ayuda bastante. O sea, hay dos, por lo que lleva dicho hasta ahora, digamos, dos ejes de producción de tecnología y desarrollo, innovación. Uno, la academia vinculada con la industria, y la otra, los propios kibbutz, o sea, los centros de producción primaria que desarrollan también sus propias tecnologías, sus propios sistemas, ¿verdad? El riego, vuelvo otra vez al riego por goteo. Eso fue inventado en un kibutz. Netafim, la empresa, es el nombre de un kibutz desértico que simplemente no recibía agua. O sea, todos los inventos, la tecnología vino por necesidad. Si hubiéramos tenido agua, no teníamos que haber inventado el reciclaje de agua. Teníamos épocas que por razones políticas teníamos miedo de no poder importar productos. Por eso tenemos que tener producción durante todo el año. Luego, para exportar, hoy en día el mundo de la exportación, como saben aquí todos los productores de materias agrícolas, es muy variable. Uno tiene que encontrar cosas que son específicas. Nosotros estamos cercanos a Europa. En Europa el invierno es muy largo. Nosotros somos un país más cálido. Entonces nosotros producimos productos como tomate cherry o frutos más exóticos que la apetece al paladar europeo y que tenemos mercado en eso. No podemos competir con grandes industrias. Por ejemplo, no tenemos soja, muy poco trigo, pero cosas pequeñas, nichas, mercados que son muy especiales y que rinden más. Casi podríamos decir productos boutique, es una cosa exactamente, parecida. Productos boutique, sí. Con el embajador Pérez Lewy de Israel, entrando a este fascinante mundo de la tecnología aplicada a la producción y el desarrollo tecnológico y la innovación. Volvemos enseguida.
Volvemos en Tierra TV. Gracias por seguir en nuestra compañía. Nosotros estamos en compañía del embajador de Israel, Peleg Lewy. Ya nos explicó, así muy someramente, porque este debe ser un capítulo mucho más grande, cómo se aprende a usar el agua hasta su última gota, o comenzando por la gota, que es uno de los sistemas desarrollados en Israel. Pero hay otras áreas en las que también Israel ha desarrollado tecnología para la producción y para la vida humana. ¿Cuál sería la siguiente? Bueno, lo que nosotros estamos utilizando, como somos un país con recursos naturales muy pequeños, no tenemos carbón, no tenemos acero, la tecnología que estamos buscando es lo más pequeño, la nanotecnología, los chips. Hoy en día en cualquier computadora, en cualquier celular hay algo israelí. Intel, el chip de Intel fue descubierto en Israel. Lo que es el mensajeo, los chats, el SMS empezó en Israel. Una ventaja que nosotros tenemos que al tener la obligación de tener un ejército o industria militar bastante importante, muchos de los productos o de las tecnologías militares se fueron implementando a la vida civil, digamos. Claro. Entonces, mucha de la tecnología israelí fue por necesidad militar, por necesidad de seguridad, que luego se utilizó para la vida civil. Inventos como el GPS o todo lo que es el manejo de vía satélite. El satélite puede ser utilizado para seguridad, para el ejército, pero puede ser utilizado para la agricultura, puede ser utilizado para la ganadería, seguir el ganado. Hay muchas de esas tecnologías que se usan para ambos ámbitos. Otra vez, lo que nosotros sabemos hacer, más que todo en Israel, no tenemos productos, no tenemos oro, no tenemos diamantes, tenemos lo que tenemos aquí en la cabeza. Entonces, eso se utiliza mucho. Para nosotros la educación es un recurso de seguridad nacional. Por eso el porcentaje que va del PIB que va a la educación es uno de los más altos del mundo, que es casi 9%. ¿9% sobre un PIB de...? PIB por persona son $33.000 el año. ¿PIB total debe ser cuánto? 300, 400 mil millones, sí, una cosa así. Y casi el 9% va para la educación. 9%. Sí, está entre los más altos. Estamos como Israel es un miembro de la OECD, el promedio de la OECD es el 6.8 y nosotros estamos casi cerca al 9. Para tener una idea, es 3 veces lo que se aplica en Paraguay, más de 3 veces. Okay. Sobre un PIB mucho más chico, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero también para nosotros es importante todo lo que es la investigación, la innovación y el desarrollo. Muchas de nuestras inversiones van a eso. Casi el 5% del PIB va a lo que nosotros llamamos innovación. También se conoce como I+D. I+D. Sí. Investigación más desarrollo. En busca de innovación, sí. Ese es otro de los puntos que nos caracteriza a nosotros por lo bajo que estamos y por el camino que falta recorrer. Estamos apenas en el 0,08% del PIB. Israel está en el 5%. 5%. O sea, es lógico que los resultados que se obtengan, aparte de la masa crítica intelectual que debe ser muy alta, o de resultados importantes. Es que, Cristian, hay mucha competencia, o sea, la innovación no es invento nuestro, ¿verdad? Hay muchos países que realmente descubrieron que los recursos naturales no alcanzan para el progreso del país, sino que la innovación, el cambio permanente de la sociedad es mucho más importante que tener más producción física, digámoslo. Claro. Sí, se decía en la década pasada, decían, un automóvil en los años 40 o 50 tenía un 80, 85, 90% de producto bruto, o sea, de materiales, y un 10% de tecnología más o menos desarrollada. Hoy día un chip que pesa microgramos es 99,9% conocimiento y el 0,000% es materia. O sea, la cosa se ha dado vuelta completamente. Absolutamente. Nosotros no, para ponernos en términos de computación, nosotros funcionamos más sobre el software y no el hardware de las cosas. O sea, Israel se está tratando nosotros estamos tratando de ubicarnos como
uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Todas las compañías, la mayoría de las compañías multinacionales, desde Apple, Google, IBM, por supuesto, Intel, tienen un centro de desarrollo en Israel, lo que se llama en inglés Research and Development, R&D, porque se puede utilizar el intelectualismo y la conexión a la academia, la conexión a las universidades, que nosotros facilitamos bastante. Una universidad, cuando una empresa multinacional, digamos como Apple, dice quiero abrir un centro de investigación sobre un tema A, la universidad le abre enseguidamente un laboratorio, hace la conexión y le facilita contactarse directamente con los estudiantes, y así la afluencia de las energías académicas e industriales es más rápido. Sí, aparte de esa conexión que usted dice con la industria para tener la pata física importante, es algo muy importante, es gravitante eso. Usted recordará seguramente el año pasado, a comienzos del año pasado, el presidente Obama personalmente llevó al Congreso de Estados Unidos un programa de si no era gran cosa, así en términos grandes, digamos, algo así como 1.200 millones de dólares para fortalecer la investigación a través de las universidades y su vinculación con la industria. Objetivo, mantener a Estados Unidos en la cumbre de la competitividad. Es decir, la palabra competitividad para Estados Unidos es clave. El presidente de Estados Unidos lideró personalmente esa campaña. Creo, o sea, que la importancia que tiene eso. En Israel también el expresidente Pérez, Shimon Peres, ganador del Premio Nobel de la Paz, sus últimos 10 años él se dedicó, o sea, su pasión fue a la microtecnología, a la investigación, a la educación, porque él piensa que la educación es el futuro. Y no solamente de Israel. Israel está en un barrio medio complicado, digámoslo así, y a través de la educación, a través de la prosperidad económica, podríamos llegar a la paz. Con el embajador Pelez Lewy de Israel, abordando estos temas que tienen mucho que ver, ya lo escucharon ustedes. El desarrollo va más por el lado intelectual, por el desarrollo de conocimiento, de innovación. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía, nosotros con el embajador Pelez Lewy, embajador de Israel. Y bueno, ya el embajador nos habló de, primero, desarrollo de técnicas de regadío utilizando al extremo de eficiencia el agua disponible. 2, investigación, desarrollo, uso de las tecnologías de innovación y sobre todo el impulso en los claustros universitarios de programas de investigación. ¿Habría un tercer capítulo que podríamos abordar respecto a ese tema, embajador? Bueno, habría muchos más capítulos. Porque tenemos 3 bloques, ¿no? Si no, le dedicábamos más. No, a mí, lo que nosotros estamos haciendo bastante también es la cooperación con otros países. Israel, bueno, no es un país que nosotros decimos que nosotros podemos, que a nosotros, al ser un país pequeño, no es muy importante tener la cooperación técnica con otros diferentes países, porque eso nos enfuerza a nosotros y nos enriquece a nosotros también. Si la tecnología israelí, como somos países, es utilizada en otras partes del mundo, nos ayuda a nosotros también para mejorarla. Por eso la mayoría de nuestras tecnologías agrícolas, más que todo, son utilizadas fuera de Israel. Como dijimos antes, los sistemas de irrigación que se están utilizando aquí en el Paraguay, todo lo que es el abono que se utiliza bastante israelí, que se vende también aquí en el Paraguay, sistemas de rotación de tierra, que hoy en día se está utilizando bastante en Paraguay, que empezó en Israel por tener escasez de tierra, hay que utilizarla todo el tiempo. La rotación de hacer un año de pasto, otro año soja, tercer año chía y luego volver, así la tierra se enriquece. Entonces para nosotros la cooperación y
recibir el feedback, recibir las respuestas de cómo funciona en nuestra tecnología, de qué se puede mejorar, es bastante importante. Nosotros aquí en el Paraguay tenemos un buen sistema de cooperación técnica con Paraguay, que ya vamos a cumplir 60 años próximamente, de becas que ofrecemos en Israel para profesionales paraguayos, de tecnologías que llegan aquí a través de diferentes instituciones paraguayas, y para nosotros nos ayuda mucho también ver cómo nuestros productos, cómo estas tecnologías realmente pueden ser utilizadas. Creo que en una oportunidad usted me comentó algo, y cuando yo lo comenté aquí todo el mundo me dice preguntarle eso porque queremos saber. Se me ocurrió a mí preguntarlo. El tema de, bueno, hoy se puede producir sin tierra, ¿verdad? Se puede producir en cualquier parte. Pero una cosa que creo que usted me dijo en una oportunidad es, se puede hacer agricultura incluso en Israel sobre piedra. Claro, hidrófono. Claro. ¿Cómo funciona eso? Es realmente la hidrofonía que nosotros conocemos, la clásica, que es en agua nomás. Pero al utilizar tierra volcánica, las piedras volcánicas que tienen muchos minerales, es una combinación de las piedras junto al agua. Se pone en pisos, se puede realmente en pisos. Se utiliza mucho también en la NASA, utiliza eso en el programa espacial. Y le doy un ejemplo donde se utilizó bastante bien. Japón, hace 4 años, tuvo el desastre nuclear en Fukushima. Grandes cantidades de tierra quedaron sin poder ser utilizadas por miedo de la radiación. Pero uno tiene centenares de gente que viven de la agricultura. ¿Qué se hace? Se implementaron esos kits de utilizaron el mismo terreno, pero la producción fue a 10 centímetros arriba de la tierra, no tocando la tierra, pero agua, que hay bastante, tierra volcánica, que en Japón hay bastante. Y se produce tomate, pepinos y cebolla. La cebolla verde se produce ahí. La desventaja que tiene esa tecnología es que no es barata. Y en un país que no falta el agua y no falta la tierra como aquí en el Paraguay... Sería absurdo. Sería muy inteligente, pero no es tan necesario. Claro. Lo que nosotros pensamos que puede ser interesante aquí en el Paraguay es toda la tecnología de invernaderos. Para invernaderos, no es que acá haya mucho frío o invierno, pero el invernadero nosotros lo utilizamos en zonas calientes para poder producir productos todo el año. Y eso se implementa también en el Paraguay. Hay muchos lugares donde se hace aquí agricultura con invernaderos. Sí. Yo no sé si es derivado de eso. Lamentablemente la mayoría de la tecnología de invernaderos israelí es un poco sofisticada. Es computarizada, requiere buenos recursos de energía que estén 24 horas por día, de electricidad. Entonces lo que nosotros estamos tratando es de adecuarla a lo que se utiliza más en el Paraguay. O sea, simplificarla un poquito más o adecuarla a las condiciones climáticas de aquí. Israel es un país con una tradición, como cualquier país, una tradición alimenticia que le viene de milenios, ¿verdad? ¿Han variado en algo esos hábitos alimenticios en función de las nuevas técnicas de producción? Claro. Mire, lo que más varió en nuestras tradiciones es que Israel, de un lado, una de las tradiciones más antiguas que existe en la tierra, pero por otro lado somos un país joven, que estamos cumpliendo recién 68 años. Y la Israel moderna es un Israel que tiene la tradición bíblica de cómo comer la comida kasher, la comida como se comía en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Pero por otro lado, hoy en día somos un país que no tenemos comida típica. Por un lado estamos en el Medio Oriente, o sea que la comida árabe, la comida típica del Medio Oriente es lo que se come, pero somos un país de inmigrantes que llegaron en los últimos 60 años de 130 países. Y cada inmigrante trajo su tradición. Como usted sabe, hay gente que llegó del Paraguay a Israel, entonces la sopa paraguaya se puede conseguir en Israel, como un ejemplo. Y si uno va a diferentes casas en Israel, en cada casa descubre otra tradición
depende de dónde inmigró esa familia o los antecedentes de esa familia. Claro. Entonces es una mezcla linda de lo antiguo, de la comida tradicional bíblica, con lo moderno. Que se mantendrá seguramente en las festividades tradicionales. Claro, ¿no? en las festividades se come más la comida tradicional, ¿verdad? Bueno, embajador, no sé qué más preguntarle. En realidad hay muchísimas cosas. ¿Cuál sería la siguiente línea de, digamos, de cooperación, si es que cabe el término, con Paraguay, en función de todas estas cosas que se desarrollan en Israel? Por ejemplo, creo que el tema de la energía producida por molinos de viento, los paneles solares, todo eso tiene un gran desarrollo en Israel. Claro, nosotros tenemos más que todo la energía solar, que se utiliza mucho en Israel. Fuimos uno de los primeros países que fue obligatorio por ley utilizar la energía solar. Hoy en día mantenemos ahí, no somos el país lamentablemente más barato en producción, países grandes nos han pasado, pero creo que la próxima etapa sería todo lo que tiene que ver con agua aquí. Creo que el Paraguay tiene un desafío de agua en el Chaco, la desalinización, que el agua llegue de donde está a donde tendría que estar. Cómo se utiliza el agua urbana, que no se desperdicie tanto agua, que se desperdicia tanto en las ciudades aquí. O sea, el utilizar realmente este recurso que tiene el Paraguay, no solamente para la energía comunitaria, pero sino también para beneficiar a todo el mundo en este recurso que tiene el Paraguay. Y en eso creo que podemos dar nuestro grano de inteligencia. Embajador, muchísimas gracias por su visita. A ti. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Embajador Peleg Lewy, de Israel, con nosotros aquí en el programa. Nosotros nos despedimos, volvemos en este mismo punto con Tierra TV. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.